Vamos a la parte de tankers, que es la más interesante, y estos, bueno, son los que realmente lo están disfrutando. Así que por eso puse la imagen, cuando acaba la película y al final aterrizan en el avión, pues están aquí ya relajados. Entonces, bueno, vamos a hablar de los dos, tanto de crudo como de producto. Y si vemos un poco cómo está el mercado, pues primero tiene un efecto positivo post-COVID, que como podéis ver que la demanda de petróleo, es decir, bajó en el año 2022 o la teníamos más baja respecto al antes de COVID, y este año la demanda ha pasado el año 2019. Es decir, ahora que volvemos otra vez a una economía en apertura, pues estamos más o menos en una demanda de unos 102 millones de barriles. Estamos acabando el año diarios. Y luego, si vemos la parte de producto, pues también sigue más o menos una estacionalidad. Y este año pues también va a acabar muy fuerte a nivel de, es decir, para mí este mes que viene ahora de noviembre y diciembre, el sector de tanques de producto es muy interesante y además se está viendo ahora mismo en los fletes. La ruta así más famosa, la TCK-14, que es la que va de Estados Unidos a Europa, pues los fletes están subiendo cada día más. Es decir, se está aumentando muchísimo producto de Estados Unidos a Europa, que ya se decía que los inventarios de diésel de Europa eran bajos, que no se movían, y bueno, pues ahora estamos viendo que se está moviendo producto y bueno, pues es muy positivo. No se sabe cómo va a estar el año que viene o cómo va a estar o cómo se va a posicionar, pero de momento yo creo que la caída, o sea, un poco la fecha que decía también Mitch Mayer era esperar al Día de Acción de Gracias, que lo tenemos ya mañana. ¿Cómo están los fletes? Y efectivamente los fletes están muy bien. Sobre todo lo que más ha sorprendido este año es el tonelaje de los barcos medios, los MRs, que están pues ahora más o menos entre los $50.000 al día, que es una auténtica máquina de hacer dinero esos niveles. Tienen un break-even de unos $10.000, con lo cual el resto es puro beneficio. Entonces, hubo un Q3, que normalmente el Q3, como veis aquí, estacionalmente es malo, porque como veis, en julio tenéis el pico, luego está el tema del mantenimiento de refinerías y suele bajar el volumen, y aún así este Q3 no fue tan malo. Luego ya ahora hablaremos, pero o sea, ha sido peor que el Q2, pero ha sido un Q3 bueno, con lo cual ahora nos vamos a un Q4, que es el pico del año, muy interesante para el sector. Entonces, seguimos, en lo que sería tanques de crudo. Y una cosa que me gusta mucho está que, primero, hay un libro de pedidos, un order book muy bajo. Estamos ahora mismo en los barcos totales que se han pedido, estamos a un nivel de un 9%. El año que viene apenas van a entrar barcos nuevos. Y luego, lo más interesante, esto es la gráfica de la izquierda, es la edad que empieza a tener, la edad media, que estamos en una edad media de unos, 10 años, 15 años, y lo que sucede está que cuando los barcos van haciendo más viejos, pues funciona como los coches. Tienes que ir a hacer la revisión es cada 5 años, que se llama el Special Survey, y normalmente tienes que ir a astillero, el barco te lo paran durante 3 o 4 meses, y cuanto más viejo, como podéis ver aquí, a partir de los 15 años son cada 2 años y medio. Estas Special Surveys son muy caras, estamos hablando de $5 millones o más que tienen que pagar, y más tiempo tienen que estar los barcos retenidos. Con lo cual, ya solamente con que no se haya achatarra en barcos y se mantenga la flota vieja, estos barcos van a tener menos uso. Entonces, en este aspecto es una manera también de reducir capacidad sin que haya achatarramiento. Con lo cual, es interesante lo que está pasando en el sector, que la flota se está envejeciendo, no están pidiendo barcos nuevos, van a tardar un poco más, y para mí en ese aspecto, tal y como veis esta situación, lo que está crudo es un sector muy interesante a medio y largo plazo, porque prácticamente no hay oferta. Entonces, con que nos mantengamos esta demanda de 100 y pico millones de barriles diarios, pues bueno, van a seguir haciendo mucho dinero. Entonces, bueno, si vamos un poco más al sector, o veis los fletes, los barcos grandes, los de VLCC, no están al nivel de locura pre-sanciones de Rusia que tuvimos el año pasado, que vivimos, pero si veis, han estado a niveles más altos este año que el año pasado, los VLCCs. O sea, que es decir, que se está ganando este año más dinero que el año pasado.
y vamos a acabar un año pues probablemente por encima de lo que se ganó el año pasado. La clase reina que fue el año pasado, que fueron los Suezmax, que son barcos de 1 millón de barriles que pueden más o menos, y que los Suezmax y los Aframax, que eran los que movían sobre todo tráfico de Rusia, pues no están tan bien como el año pasado, pero como veis, pues también han empezado a recuperarse y están ganando dinero. Entonces, bueno, pues aquí un poco pues podéis ver cómo ha ido este año las cotizaciones de los principales. Okeanis lleva más o menos un 58%, 60%, llegó a tener un 80%, ahora tiene una pequeña corrección. Frontline está sobre el 80%, después de haber comprado 20 VLCCs Aeronap de los nuevos. Y bueno, luego tenemos DHT y TK un poco, pues también más o menos que se mueven a ese nivel de 60%, 50%. Entonces, bueno, pues ahora lo miraremos. Están cotizando por encima de NAP, así que aquí lo tenía un poco de resumen. Entonces, si lo veis, Frontline está con 1,44 por encima de NAP. Todo esto viene porque comprar los nuevos barcos, aquí no los he puesto, los nuevos 20 de Euronap. Y bueno, entonces en ese aspecto está cara. Está cara y no han bajado un poco de la deuda. O sea, lo que he puesto en verde es un poco cómo ha evolucionado la deuda en cada empresa. Entonces, si la pongo en verde es que ha bajado del trimestre anterior, y si la pongo en roja es que la ha incrementado. Entonces, Okeanis, que es un poco la más sencilla de seguir, pues sigue a su ritmo, está pagando la deuda normalmente, todo el resto que le sobra lo pagan dividendos, está más o menos cotizando a NAP. Y bueno, yo creo que conforme pasen los años y se mantengan los fletes altos, pues el NAP también sube al haber menos barcos. Entonces, pues bueno, es una empresa que siempre se comenta, siempre está cara por la calidad que tiene. Entonces, alguna vez, ahora que se ha descontado el dividendo, y si hay algún momento que como hemos visto este año, que está un poco por debajo de NAP, pues entonces es interesante también comprarla a 2,40, a 2,50, a 2,60. Es decir, ahora mismo que estaba en 2,90 coronas noruegas. Pero bueno, es siempre recomendable, yo diría, esa empresa, por lo menos de seguir. Y ahora ya pues nos movemos en tanques de producto. Los fletes este año han estado un poco planos. A nivel general no fue la locura que también vimos el año pasado. Entonces, pues bueno, las dos clases de barcos típicos que son los long rates, que son los que más se utilizaron el año pasado o más demanda había por el tema de coger también, pues por el tema de las sanciones de Rusia, pues que aumentó la demanda tanto desde Middle East para Europa como de Rusia también para Brasil, etcétera, y otros tráficos, ¿no? Pero como veis o como os he comentado, si comparamos la media de otros años, los LR no lo han hecho mal, están muy por encima de lo que es la media normal, pero los MR están en el segundo mejor año. Que el mejor año de la historia de este sector fue el año pasado, pero bueno, creo que hay un poco sentimiento dentro de que, bueno, se esperaba el año pasado pues que este año iba a ser también espectacular, y entonces pues podéis ver un poco cómo ha ido la evolución. Es decir, tuvimos el gran subidón en marzo, cuando presentaron todos los resultados del Q4 del año pasado y expectativas del Q1, y luego pues fue la gran corrección que tuvimos en mayo, julio, etcétera, y ahora pues están más o menos todas volviendo. Entonces, pues bueno, la que más está siguiendo, yo siempre digo las tres, ¿no? Que son las más grandes del sector, tanto Scorpio Tankers, Hafnia y Tom. Pues tanto Hafnia como Tom, yo creo que les ha favorecido una política que es muy transparente. Es decir, Tom desde el año pasado, en cuanto ya más o menos llegaron a un umbral de deuda, empezaron a pagar todo en dividendos y está pagando mucho dividendo, y ahora mismo está cotizando pues un 20% por encima del NAV, del Net Asset Value, por ese premium. Hafnia está un poco por encima, y un poco Scorpio, que sigue con el descuento de un 20-25%, y bueno, pues se espera que corrija, porque no tiene sentido. No tiene sentido que Scorpio siga tan bajo, porque ha estado recomprando acciones. Y luego, a lo mejor, lo que yo diría, o mi crítica a Scorpio, es que el problema está que para mí no puedes cambiar. Es decir, Hafnia tiene una política muy clara, yo ahora ya lo comentaré aquí, sobre noticias,
que era Hafnia, lo tenéis aquí a la derecha. Lo pusieron ya hace varios años, que dijeron, pagaremos el 50% de dividendos cuando tengamos un 40% de deuda sobre cada barco. Si conseguimos bajar la deuda un 30%, pagaremos un 60%. Entonces, en este Q3 se ha conseguido ya se ha conseguido ya que estén la deuda un poco por encima del 20%, con lo cual han aumentado el porcentaje de dividendo en este Q3 al 70%. Con lo cual ya tenemos ese nivel y en el momento en que generen más caja y se llegue a un nivel de deuda por debajo del 20%, será un 80%. Con lo cual, Hafnia para mí tiene ese upside, que tiene una flota que no están pidiendo barcos nuevos, saben cómo está el sector, están un poco, pues bueno, posicionándose, tienen sobre todo muchos barcos de MR, con lo cual está favoreciendo el mercado como está ahora mismo. Y la verdad es que es una empresa que muy bien este año. Y de hecho, además, para mí la sorpresa siempre es que las previsiones que dan ellos para el año o para el trimestre siempre están por encima de lo que dan los analistas. Entonces, pues esta última vez han sorprendido. Y lo mismo, su previsión que tienen para este año, cuando acabe este año, que lo tienen ya con fletes confirmados, es superior a lo que los analistas esperaban para este año. Luego la otra, que es TORM. TORM, pues como he dicho, es una empresa que está cotizando por encima de NAV, pero lo que han hecho ahora mismo es que no quieren comprar barcos nuevos. Están viendo que pues, estamos en subida del sector ahora mismo y entonces lo que han decidido es apretar el acelerador a tope. Entonces han comprado por 400 millones, han comprado 8 barcos de LR2. A principios de este año también compraban otros. Y lo que han hecho está que, como están cotizando muy por encima de NAV, pues como hace un gestor de calidad que dicen, pues bueno, pues emitimos acciones porque nos sale más barato. Con ello también han incluido a un nuevo inversor noruego y se quitan un poco de... Había un inversor que se llama Octree, o hay un inversor que tiene un porcentaje muy alto de TORM y es un poco pues la negativa que tiene, o la cosa negativa que tiene TORM, que hay mucha... Hay un inversor con un porcentaje muy alto que en algún momento se saldrá y puede tirar la cotización. Pero en este caso, por ejemplo, con esta jugada lo que han hecho es que han hecho una ampliación. Un inversor noruego pues se mete dentro de la accionariado de largo plazo y que con esto lo han financiado pues emitiendo acciones. Con lo cual, si quieres un poco más apalancado en el sector y tener más exposiciones, lo que decide hacer TORM. Con lo cual, pues bueno, pues demuestra un poco pues que el management pues sabe lo que... Bueno, en este caso han demostrado una apuesta. No voy a decir que saben lo que hacen, pero lo han dejado muy claro al mercado. No se quedan entre medias. Y luego la tercera que quería comentar es también de Amico, que pues también es otra empresa que está entregando muy bien. La cotización también ha subido bastante ahora, pero sigue todavía cotizando con un descuento sobre NAV pues interesante. ¿Qué supone esto? Pues que como suben los fletes, la flota nueva que tienen, pues también hace que suba el valor de sus barcos. Entonces, sin hacer mucho más, pues seguirán, aunque suba la cotización, siguen también teniendo un descuento. Y están haciendo recompras, aunque un 60-70% de las acciones pertenece a la familia, hay un flow muy pequeño de acciones y siguen recomprando y están también incrementando el dividendo. Con lo cual, pues da este efecto que el que tiene las acciones cada año, cada trimestre, recibe un mayor dividendo ya solamente por el efecto de la recompra. Y luego, pues que también sigue con un descuento. Entonces, es otra empresa, pues, muy, muy interesante. De estas 3 o 4 y lo que sigo diciendo, el Q4 pinta mejor. Lo que quería aquí comentar es con los resultados de Scorpio, que bueno, un poco, pues dio mucho el pedal de aceleración del tema de recompras y en el Q2, pues casi en una semana se compraron $200 millones en acciones. Yo nunca he visto una cosa así. Y lo que han hecho ahora mismo es que han bajado el tema de las recompras y luego si ves el gráfico de arriba, lo que se han centrado ahora es en reducir la deuda de la empresa. Entonces, a mí esto me parece positivo para el accionista. El problema que yo veo aquí es un poco el cambio de política tan repentino. Es decir, decían, estamos muy a descuento sobre nuestra valoración, pues es positivo hacer recompras, ¿vale? Y de repente ahora decides eliminar deuda, que también es positivo porque también te va a facilitar el ganar más dinero en el futuro al tener menos costes de deudas. Entonces, no es nada malo, pero bueno, yo en ese aspecto lo que veo negativo es un poco el cambio de política. Entonces, bueno,
Un poco a lo mejor es un poco más de paciencia, decir, bueno, pues si seguimos manteniendo, aquí veis por ejemplo a la izquierda, pues el estimado que tienen de CAPEX que van a hacer para el Q4, que tienen que pagar el tema de los barcos, pero que se espera pues que también, es decir, bueno, que mejoren los resultados y que sean positivos y en ese aspecto, pues bueno, nos vemos un final de año pues con menor deuda, que puedan hacer recompras a lo mejor un poco más bajas y bueno, pues también lógicamente el dividendo pues ha aumentado también un poco más, pero sigue siendo una empresa con muchísimo descuento. Creo que estaba en un 38%. Lo tengo aquí el resumen. Entonces aquí veis la primera, Scorpio, que en deuda neta pues está bajando, es positivo, tiene un NAP, como veis, de las que más descuento tiene ahora mismo, y con lo cual pues debería estar cotizando sobre los $70 la acción o por encima. Y luego un flete medio de $31.000 más o menos sobre los barcos. Eso es, claro, teniendo siempre el porcentaje de barcos del R2 que suelen tener un flete más alto, pero que los MR2 también tiene bastantes y tienen ahora un margen muy alto. Yo aquí lo que quería comentar... ¿Qué explicación hay, Tatín? Perdona, al final, ¿cuál es la explicación de Scorpio? A mí solo se me ocurre la poca confiabilidad de Babby, ¿no? O sobre Babby, porque baja la deuda, recompra acciones, los barcos no son como que Ani 100% scrap, pero tiene una flota bastante buena. En su día se decía que estaba apalancada y ya como tú dices ahí, está bajando la deuda. Los fletes tienen un buen time charter. Solamente puede venir la duda por el management, pero por el management porque no sean buenos operando, porque no sean buenos para el accionista. Yo creo, bueno, pues mi opinión personal es que cualquier cambio de timón es negativo. Es decir, porque no me parece malo, pero yo cuando oí esto, la primera vez dije, ¿por qué? ¿Sabes? Digo, no es malo, pero ¿por qué ahora este cambio? Yo si ves, por ejemplo, lo que había comentado con Hafnia, lo tenían una política muy clara. Es decir, tampoco no han hecho nada especial para hacer recompras de deuda. O sea, siguen más o menos con su programa de repagos, como cualquiera que paga su hipoteca, siguen con su programa. Conforme voy generando más caja, voy repagando más deuda y todo el sobrante va de dividendo. Y pusieron esta tabla y la está haciendo a rajatabla. Ton hizo exactamente lo mismo. El año pasado puso sus tablas de porcentajes, ya sobrepasó el tope de prácticamente ahora casi toda la caja que genera es dividendo. Y lo que sí me acuerdo que se ha discutido alguna vez, que por qué Ton cotiza siempre con ese premium, lo decían, es por el dividendo, es porque esto va a Estados Unidos, cotizan allí, ven el pago de dividendos y a todos los amantes del dividendo ven una empresa con un yield tan alto y dicen, bueno, esto es interesante y aún sin conocerla, pues la compran y hace subir Pero yo creo que es un poco la confianza, al decir... Top one de Howard Marks, con mucha diferencia, lo vimos el otro día en el Sanedrín, el 25%, su primera posición, y tendrá visibilidad. Sí. Entonces, en ese aspecto, a lo mejor para gente que no está muy metida en el sector, pues ves pues eso, es decir, visibilidad, confianza en el equipo de gestión y lo ves muy claro. Es decir, también muchas veces lo digo, el problema que hay cuando dices, me voy a meter en el sector de tanques de producto, por ejemplo. Es tan importante el acertar que el sector está bien y que va a ganar dinero, o más importante el vehículo en el que vas a hacer esa inversión. Porque claro, el problema está que ves Scorpio y dices, bueno, es que de todas es la que más descuento tiene, con lo cual tengo un 30% de subida que debería corregirse, más lo que del sector. Pero si este descuento se mantiene durante el tiempo, pues a lo mejor pues ves una empresa de mayor calidad como D'Amico, que se ha visto en estos 2 últimos meses que ha subido un 20%, y también todo lo que han estado haciendo lo están cumpliendo a rajatabla. Y claro, es una empresa que ves que dices, está con su descuento. Ahora tiene ya menos descuento por la que ha subido D'Amico, pero estaba antes un 60%. Pero es que aunque tenga este descuento, no me preocupa porque es que están haciendo recompras y están aumentando el dividendo. Con lo cual, yo ese dinero lo voy a ver. Y el problema que tengo con Scorpio es que si dices, bueno, me meto, siguen este descuento, pues bueno, si van a hacer recompras, pues bueno, aunque el mercado no lo vea, ellos me lo van a hacer por mí. Pero si de repente cambias de timón, y es decir, que sí, tu NAV ahora se va a bajar porque van a repagar la deuda, pero para mí ese es el problema. Es decir, ¿por qué haces esto ahora? O sea, que digo, lo veo lógico. O sea, quiero decir,
es algo positivo, pero lo veo negativo más que nada por el cambio de política. Entonces pues bueno, no lo sé, a lo mejor, no lo sé, yo es una empresa que a lo mejor, como está ahora mismo el sector, debería corregir en algún momento. Y de hecho se vio en el Q3, en el Q1 de este año que subió bastante. El Q4 es positivo y entiendo que subirá. La pregunta, se suele discutir mucho el coste de oportunidad, es decir, estoy en Amico, en Scorpio, y yo os digo un poco lo que a mí sí me pasó, que sí que efectivamente cuando yo escuché esta entrevista, pues cambié bastante parte de mi cartera de Scorpio a Amico. Y me alegro como ha pasado. Que bueno, digo, por lo menos no me he quedado mirando que el sector estaba mejorando y no pasa nada, porque Hafnia, por ejemplo, sí que ha ido subiendo conforme las noticias positivas daban y con Tom igual. Y en este aspecto, pues volvemos otra vez al tema de calidad. Si el equipo de gestión es creíble, hace lo que prometen y más o menos van cumpliendo, pues tienes ahí pues esa rentabilidad. Entonces bueno, es como está un poco mismo ahora el sector, pero bueno, yo como lo veo, se ha comentado alguna vez o lo estoy viendo en el Discord, que a lo mejor un sector que, como os he dicho, los fletes van a subir ahora, como está ahora mismo la demanda, y la gran duda es el Q1 del año que viene. Entonces, pues he oído pues, mucha gente decir, bueno, pues yo ya venderé en Q1 o venderé cuando toque máximos o lo que sea. Pues no es mala idea. No es mala idea. Viéndolo. O sea, yo lo veo más claro a nivel de medio largo plazo, sin tener que mirar nada, el tema de crudo, tanques de crudo, porque eso lo veo más estructural. Y aquí, pues, está claro, dependemos un poco es decir, si efectivamente tenemos una recesión, esto va a doler bastante, va a doler un poco. Y, por ejemplo, lo que te he comentado cuando empezó el programa, este vaivén con la OPEC, etcétera, ¿no? Que estaba bajando el precio del petróleo, pues también la primera pregunta, ¿qué va a pasar con el sector de tanques? Digo, pues entiendo que tiene que ser positivo. Es decir, que al final no va a ser, es decir, si baja el precio del crudo, pues probablemente China aumente de comprar barriles de Estados Unidos y de Brasil, que son muchísimas más millas, que lo está haciendo ahora mismo, o sea que también está bien. Entonces, no lo veo tan mal, o sea, también lo veo yo como una cobertura, por así decirlo, de algunas cosas, los tanques de crudo. Y de hecho se vio en el COVID que cuando se paró la demanda, pues empezaron a utilizar los barcos como almacenes, con lo cual en este aspecto el tema de tanques de crudo no es una cobertura mala para si efectivamente tenemos recesión, y si no la hay, pues también se van a mover los barcos. O sea que no en un pico como se podría esperar, pero bien. Y en este otro aspecto, el tanques de producto, sí que está más expuesto a lo que esté la economía en ese momento. Y los cracks y que haya diferenciales, etcétera. Entonces son otras cosas que luego, claro, tenemos la estacionalidad, que estamos ahora mismo en la época de estacionalidad. Pero bueno, los fundamentales están bien. Lo que sí que decir que me preocupa a mí de tanques de producto está que el order book total es de un 20%. Se ha pedido mucho barco del R1 y el R2 para entrega el 2026. Es decir, el año que viene pinta muy bien. No pinta tan bien o no veo tan claro en el 25 y en el 26. Comparado con el de crudo, que en el crudo pues todavía el libro de pedidos sigue siendo bajo.